Hola, bienvenidos. Hoy estamos un día más en Tertulias Eléctricas y hoy vamos a hablar de el LED digital. El LED digital con Nuño Tellez, gerente de Luz Negra, que lo hemos invitado hoy a que esté con nosotros para que nos desgrane todo lo que necesitamos saber sobre el LED digital, sobre qué hay que tener en cuenta cuando vamos a hacer un proyecto, en su instalación, qué resultados se pueden obtener, cómo se configura, cómo se hace una programación, etcétera. Bienvenido, Nuño. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, buenas. Gracias por invitarnos a participar y a aportar un granito de arena. Perfecto. Pues bueno, como he comentado, vamos a hablar sobre el LED digital, que es una tecnología que está ahora muy de moda, ¿no? Muy en auge. Y bueno, yo creo que lo interesante de hoy es que nuestros oyentes conozcan en qué consiste esta tecnología, qué tipo de proyectos se pueden realizar y, lógicamente, qué precauciones hay que tener en cuenta cuando vamos a ofrecer o a realizar un proyecto con LED digital, ¿vale? Saber en qué aplicaciones se debe de aplicar y dónde no es aplicable. Bien, pues si te parece, vamos a comenzar con la primera pregunta. Venga. Sería, lo primero, a nivel de introducción, ¿qué es el LED digital y qué diferencias hay entre el LED digital y el LED dinámico? Bien, bueno, el LED digital es un LED, bueno, puede estar colocado pues, en una tira flexible, en una tira rígida, puede ser un LED independiente, pero vamos a centrarnos un poquito más en, por ejemplo, en tiras flexibles, que es el apartado donde más se suele trabajar, y es un LED que funciona de forma independiente. Por ejemplo, en una tira flexible nos permite controlar, si queremos, cada uno de los LEDs de forma independiente o cada grupo. Podemos hacer grupos de 2 LEDs, de 3 LEDs, de 6 LEDs. Y la principal diferencia que existe con una tira de LED normal, por ejemplo, una tira LED digital, radica en eso, en que podemos controlar cada punto o cada grupo de 2 o 3 puntos, mientras que en una tira flexible normal, independientemente de que sea de color blanco, sea RGB más blanco, o nosotros lo que hacemos es que o la encendemos o la apagamos, o podemos dimarla, o incluso cambiar el color. Siempre todo cambia a la vez. Todo se enciende, todo se apaga, todo dima, pero siempre a la vez. En el LED digital no. Podemos hacer que uno se enciende, otro se apague, efectos de rateo. Y bueno, básicamente lo que estáis viendo aquí detrás, que son cajas de luz y perfiles perimetrales, donde podemos ver, están fabricados todos con tiras flexibles, podemos ver cómo existe un movimiento. Otro tema importante, otra diferencia importante entre un LED digital y un LED convencional es que el LED digital tiene una dirección. Yo puedo coger una tira flexible, cortarla, un tramo que yo quiera, por ejemplo, 50 centímetros, 1 metro, 3 metros, y yo esa tira puedo alimentarla por el inicio o por el final. O puedo alimentarla por el inicio y por el final, que cerrando el circuito siempre se consigue una luz más homogénea y evitar también las caídas de tensión. En el LED digital no. En el LED digital tenemos dibujado una flechita y nos dice cuál es el primer LED y la dirección en la cual pasa la luz. Entonces, siempre habrá un LED número 1, 1, 2, el número 3, el número 4, el número 5, así hasta donde cortemos nosotros. Con lo cual, es muy importante saber que hay una dirección y que yo la tira de LED solo la voy a alimentar por un extremo, nada más. Porque los datos van en una sola dirección. Otra cosa es la tensión, porque una tira de LED digital tiene datos y tiene la tensión. La tensión, el voltaje, sí que puedo retroalimentarlo por los dos lados, pero lo que son los datos que conllevan la información de en qué color se tiene que iluminar esa tira de LED digital o cuándo debe iluminarse ese LED digital, esto es algo que solo se alimenta por un extremo. Vale. El digital, como norma general, es más delicado, es un producto que tiene una serie de características que luego pues, entraremos un poco más en profundidad, con lo cual hay que tenerlo en cuenta en las instalaciones. Hay que ser más pulcro. A veces, cuando hacemos una instalación con LED convencional, se hacen cosas que no son las más adecuadas y a pesar de eso Sí. funciona, ¿no? Con el LED digital hay que tener un poquito más de cuidado, a este Vale. respecto.
Otra de las características principales y fundamentales es que el LED digital incorpora un IC, un circuito integrado, ¿vale? El circuito integrado es el que controla al LED o al grupo de LEDs. Y, bueno, pues tenemos que la información se envía al IC y el IC que gobierna un LED o, como hemos dicho antes, un grupo de LEDs de 2, de 3 o de 4, este IC, este circuito integrado, le manda la información al LED de lo que tiene que hacer. Ahora te tienes que apagar, ahora te tienes que encender. Este IC lo podemos encontrar dentro del propio LED. O sea, hay LEDs que llevan dentro del dado, del SMD, llevan integrado el IC. Y normalmente cuando trabajamos con grupos de 2 o 3 LEDs, lo que hacemos es que ese IC está en el propio PCB, pero está fuera del LED. Es más interesante trabajar con el IC, si es posible, fuera, porque es más seguro, coge menos temperatura el LED, etcétera, etcétera. Cuando preguntas sobre qué diferencias hay entre LED digital y LED dinámico, bueno, es muy sencillo, es lo mismo. Lo que pasa es que hay muchas maneras de llamarlo y cada empresa le llama diferente. Por ejemplo, el LED digital, como nosotros le llamamos más vulgarmente, es lo mismo que el LED direccional, que en inglés normalmente lo vemos escrito como addressable, ¿no? Y es lo mismo que el LED dinámico o el LED inteligente, que también se le llama, y en los inicios pues se le solía llamar Magic LED, ¿no? Porque permite hacer cosas que los LEDs convencionales no lo permiten. Vale. Entonces, como resumen, digamos que el LED digital, digo un resumen muy básico, se controla punto a punto. Cada punto de LED, nosotros decidimos qué queremos que realice ese punto de LED. Sí, pero con una pequeña precisión. Como he dicho, puedes gobernarlo punto a punto o puedes gobernarlo por grupos, ¿vale? Agrupaciones. Si quiero gobernarlo punto a punto, tengo que poner un IC para cada LED. Claro. Si quiero gobernar un tramo un poquito mayor, por ejemplo, una tira de LED cada 3 LEDs, ¿vale? Pongo un solo IC por 3 LEDs. ¿Qué ventaja tiene? Pues, lógicamente, si pongo un IC cada 3 LEDs, me saldrá más barato que si pongo un IC por cada punto. Correcto. Lo que pasa es que el efecto del movimiento, si pongo un IC cada LED y controlo LED a LED, voy a tener un movimiento muy suave, porque se irán apagando y encendiendo progresivamente y se verá un efecto suave. Mientras que si yo, por abaratar, coloco segmentos de 3 LEDs o de 6 LEDs, esos 6 LEDs se apagan y se encienden a la vez. Claro. Con lo cual, el efecto es de clac, 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 rateo, ¿vale? Sí. Es más económico, pero el efecto visual no es tan bonito. Sí tenemos una proyección cercana. Por consiguiente, si lo que voy a hacer es una instalación de algo que lo voy a ver muy cerca, es interesante trabajar con LEDs que se controlen punto a punto. Exactamente. Mientras que si voy a hacer una instalación de un techo, de una discoteca, pues a lo mejor puedo ponerlo con un control cada 3 puntos porque el efecto de rateo apenas se va a apreciar. Vale, perfecto. Por ejemplo, el fondo que tienes ahí detrás tuyo. Punto a punto. Sería un punto a punto, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que pasa? También interviene mucho del tipo de perfil. Ahí vemos unos perimetrales y vemos unos hexágonos perimetrales y luego macizos. El macizo son cajas de luz que solo tienen 3,5 centímetros de profundidad y el frontal es un textil acústico. ¿Qué pasa? Que si la distancia entre el LED y el frontal del difusor en un perfil o en una caja de luz, el frontal que sea de metacrilato o un textil, nos podemos encontrar de que si queremos ver una luz difuminada y que no se marquen los rateos, ahí tenemos que juntar más los LEDs, ¿no? Entonces, la profundidad de donde vaya a colocar yo este LED, sea una caja de luz, sea una luminaria, también nos va a afectar. En este caso, tenemos un control punto a punto. Punto a punto, vale, perfecto. Vale, pues eso sería en cuanto a la pregunta de cuáles son las diferencias entre una tira de LED digital y una tira normal. Correcto. Ahora, ¿cómo funciona una tira de LED digital? Bueno, tenemos que tener un driver, un controlador, que es el que nos va a enviar la orden a el IC, que como he dicho puede encontrarse dentro del LED o puede encontrarse fuera del LED, pero dentro de la propia tira flexible.
como hemos dicho, necesitamos un IC por cada grupo de control que queramos que se vaya moviendo y que se vaya encendiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? El driver, que es el controlador, envía el dato al primer IC. Si tenemos una tira flexible con 50 LEDs, pues el primer LED tiene su IC. El driver envía la información al IC. Y a continuación, este IC recibe otro dato. Como el primer IC ya tiene un dato, al recibir otro, ¿qué hace? El segundo empuja al primero y el primero se va al segundo LED. Luego envía otro dato, esto a una velocidad muy rápida, lógicamente. Claro. Y el tercer dato que llega al primer IC empuja al segundo, el segundo se va al segundo LED y el primero se va al tercer LED. Y se van empujando. Imagínate una habitación donde hay una persona que solo cabe una, quiere entrar otra y la segunda que va a entrar empuja a la primera a la habitación de al lado. Y así sucesivamente. ¿De Y acuerdo? eso es lo que así se consigue el efecto en cadena de que lo que hace el primer LED, a continuación lo hace el segundo, el tercero y así sucesivamente. Efectivamente, existe una explicación que te la vas a encontrar en el 80 o el 90% de los sitios donde hablan del LED digital, donde te dicen que el controlador envía toda la información al primer IC, al primer LED con IC. Ese se queda la información que le corresponde a él y envía el resto al siguiente. El siguiente se queda con la información que le corresponde a él y lo envía al siguiente. Es una manera de explicarlo quizás un poco más sencilla, pero la forma real en la que trabaja es como te he dicho. Realmente un IC nunca coge toda la información a la vez. Solo coge una y cuando le viene otra, expulsa la primera y se queda con la última que le ha llegado. Y así el controlador, como el controlador sabe que hay 80 LEDs, envía 80 informaciones. La primera información que envíe acabará en el último de los LEDs y la última información que envíe acabará en el primero de la cadena. Vale. Y en cuanto a la velocidad que te permite utilizar una tira de LED digital, ¿va en función del tipo de tira o...? Bueno, la velocidad, podemos decir que los controladores suelen trabajar a 50 FPS. Eso quiere decir que unas 50 veces por segundo el controlador ICs le envía unas 50 veces por segundo la información de cómo deben trabajar, si tienen que encenderse, si tienen que apagarse, si tienen que estar en color rojo, en verde, en azul, ¿de acuerdo? Esa información se la envía el controlador al IC 50 veces por segundo. Vale. Y el propio IC luego le envía la información al LED. En este caso, los ICs trabajan a 400 hercios. O sea, 400 veces por segundo. El IC le recuerda al LED en qué color o en qué intensidad se tienen que iluminar. Con lo cual, el efecto nuestro es imperceptible. O sea, vamos a ver un movimiento suave y limpio, sin parpadeos. Ni siquiera pues, un móvil es capaz o una cámara es capaz de percibir ese parpadeo, ¿no? Que podemos ver a veces con los flickers, ¿no? Cuando una fuente de alimentación no es muy buena, pues esto no lo vamos a apreciar. Vale, perfecto. Bueno, con respecto a cómo funciona el LED digital, pues también explicarte un poquito de que normalmente los controladores decimos que son para 2000 píxeles, 3000 píxeles, 4000 píxeles. Entonces, esto es muy habitual. Cuando alguien vaya a hacer una instalación, va a ver que un controlador le dice, esto es para, pues eso, 3000 píxeles. Y dices, bueno, ¿qué es un píxel? Vulgarmente se suele decir que un píxel es un LED, pero realmente no es exacto. Un píxel son 3 canales, con lo cual, como el LED digital que más se suele trabajar es el RGB, y el RGB tiene lógicamente pues 3 canales, el RG y el B. Ahí sí que coincide que un LED es un píxel, ¿sí? Vale. Pero si trabajo con un LED RGB W, o sea, más white. RGB más blanco, aquí estoy ocupando 1,33 píxeles, ¿sí? Claro. Entonces, esto lo tengo que tener en cuenta. Esto lo tengo que tener en cuenta porque el LED digital, el controlador del LED digital no permite amplificadores. O sea, si tú tienes un controlador que es para 10.000 píxeles, son para 10.000 píxeles, punto. Vale, no tienes que poner después un amplificador, como se hace con las tiras de LED habituales. No, por ejemplo, si tengo una tira RGB, yo tengo un controlador, un LED driver, y luego
en función de la potencia, si el controlador es de 100 vatios, pero la instalación que tengo es de 200 vatios, tendré que ir colocando amplificadores, ¿sí? Vale. Entonces, hay que tener en cuenta que en una instalación con LED digital, lo que es la potencia, o sea, el voltaje, no la potencia, perdón, el voltaje, la tensión, Sí. sí que puedo ir colocando más fuentes de alimentación y ir alimentando, pues cada 5 metros, por ejemplo, le voy dando tensión a la tira. Sí. Pero hay un canal que es para datos, y el canal de datos, que sería la señal, lo que en un LED RGB le va diciendo que se ponga en rojo en vez de en azul, en el LED digital solo lo alimento una vez, en el inicio. En el inicio. Puedo hacer una instalación de 500 metros que no voy a tener que colocar ningún amplificador de señal, porque cada LED retroalimenta y amplifica la señal al siguiente. Vale. Para esto sería interesante ver un poquito cómo se constituye, ¿no? Una tira LED digital, ¿no? Una tira LED digital normalmente voy a tener, como en las tiras convencionales, monocolor, un positivo y un negativo. En la tira de LED digital veremos que el negativo normalmente no te lo marca como positivo, sino que te lo marca como GND, ¿sí? Y en el positivo normalmente va al lado asociado el voltaje al que trabaja. Pondrá un más 5 voltios, 5V si trabaja 5 voltios, ¿Sí? o un más 12V si trabaja 12 voltios, etc. Y luego, entre medio de estas dos, suele tener una señal que pone DI, que significa datos in, o sea, la entrada de datos. Entrada de datos, exactamente. Y después de la línea de corte, en los otros pasos de soldadura, porque normalmente están separados por una línea de corte, veremos DO, que significa datos out, la salida de los datos, ¿vale? Al otro extremo de corte. ¿De acuerdo? Estas son las tiras básicas. Tienen 3 pads de soldadura, el positivo, el negativo, que es GND, y la D de datos, que pondrá DI o DO en función de si es la entrada o la salida. Correcto. Esto con las tiras normales no pasa, porque hemos dicho que podemos alimentar por un extremo o por el otro, pero en el digital no. Tenemos una flechita que nos indica la dirección, por consiguiente al principio son datos in, DI, y al final de ese tramo es datos out, ¿vale? Entonces, bueno, este es un detalle que es importante. La mayor parte de las tiras de LED digital al principio se han trabajado a 5 voltios, ¿vale? Porque los ICs suelen trabajar en un sistema binario de 1 y 0, donde 0 es no trabajas, te envío 0 voltios, con lo cual tú IC no le das orden al LED de que se encienda, o el 1 sería te doy 5 voltios, aproximadamente 4,8. Vale. Y el IC actúa y trabaja. Por consiguiente, la inmensa mayoría de las tiras de LED que hay en el mercado, aunque cada vez más hay otros voltajes, nos las encontramos en 5 voltios, ¿vale? Cuando tenemos que tener en cuenta también de que los propios LEDs, normalmente los dados, los LEDs SMD que encontramos en una tira flexible o en una pastilla de LEDs, pues suelen trabajar en torno a los 3 voltios, ¿no? Y si se le añade una pequeña resistencia para regulación, pues estamos ahí en los 5 voltios. Cuando trabajamos con tiras de LED que controlamos no un LED a LED, sino controlamos un grupito de 3 LEDs, por ejemplo, sí, pues ahí ya sí que hay muchas tiras que si se cortan cada 3 LEDs, si tú puedes controlar cada 3 LEDs, puede ser que esa tira trabaje a 12 voltios. Y si son grupos de 6 LEDs, puede ser que esa tira trabaje a 24 voltios. ¿Vale? Lógicamente, que una tira nos trabaje a 12 o a 24 voltios es muy interesante porque el fenómeno de la caída de tensión, que es muy importante evitarla en las tiras de LED digital, no solo por la caída de luminosidad que pasa en las tiras convencionales, sino porque en el LED digital se generan ruidos, interferencias, si hay caídas de tensión. Entonces, el trabajar a un voltaje mayor, a 12 o 24 voltios, es muy, muy interesante. Pero, por la contra, tenemos de que si hay que agrupar en grupos de 3 o de 6 LEDs y la instalación que tenemos es muy cercana, vamos a ver ese efecto clac, 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 rateo que no nos interesa. Vale. Entonces, para evitar caídas de tensión en instalaciones con LED digital, vosotros de forma estándar, ¿cada cuánto recomendáis que se ponga una fuente de alimentación? Bueno, como norma general, en ese aspecto, lo que es la tensión
la podríamos trabajar igual que las tiras de LED convencionales. Los datos no, pero la tensión sí. La tensión, Entonces, sí. nosotros normalmente recomendamos cada 5 metros alimentar y, si puedes, realimentar. O sea, yo sí puedo cerrar el circuito con la tensión. Lo que no puedo es cerrar el circuito con la línea de datos. Correcto. Hemos dicho que en una tira de LED digital tenemos el positivo y el negativo. Exacto. Ese sí que puedo cerrar el circuito al principio y al final, y luego tengo los datos, ¿vale? Se me ha olvidado decir que cada vez más, y de hecho yo las tiras que trabajo, como las que hay ahí detrás, funcionan así, cada vez más las tiras de LED digital, incorporan un cuarto pad, que es el backup. ¿El backup qué quiere decir? El backup es, porque imagínate que en una tira LED digital que tiene 60 LEDs, se te estropea un IC. ¿Qué problema tenemos? Que como por cada IC va pasando los datos que luego van a ir a los siguientes IC, si ese IC se rompe, la cadena se pierde. Correcto. ¿Sí? Y entonces, si se me estropea el LED número 15, a partir del 15 lo vería todo apagado. Entonces, esta cuarta línea de backup, que son de datos y se alimenta de los mismos datos que la línea de datos, lo que nos hace es un circuito de seguridad salvando el IC por si el IC se estropea, que el LED siguiente siga recibiendo datos y no se me pierda la continuidad de la luz. Vale. Sí, será como un sistema de protección para que el circuito pueda continuar en el caso de que un IC falle. Correcto. Vale. Correcto. Vale, perfecto. Pues eso estábamos hablando en cuanto a cómo funciona un LED digital. Estábamos en esta pregunta. Uh-huh. La siguiente sería, ¿cuáles son los diferentes tipos de LED digital? Bien, antes de esto, perdona, me gustaría hacerte un pequeñito comentario. ¿Sí? ¿Cómo funciona el LED digital? Es un tema que creo que es importante saber. Yo puedo coger una instalación de LED digital, por ejemplo, estos hexágonos que tenemos aquí detrás, y son varias tiras cortadas puestas una debajo de otra, tiras flexibles. En horizontal están puestas. Sí, están puestas en horizontal. ¿Qué pasa? Que yo puedo, estas tiras, cada entrada de cada tira llevarlas al controlador, o puedo hacer una instalación en serpiente. O sea, pongo la primera tira, donde acaba la primera tira, alimento a la segunda y de la segunda a la tercera. Siempre respetando las flechitas de la dirección que nos indica la tira. Sí. En función de cómo instalo esa tira, luego voy a poder gobernar el control, ¿vale? Y este detalle es muy importante en cómo funciona el LED digital, porque una cosa es que te funcione y otra cosa es que luego tú programes un efecto y ese efecto sea el que tú quieres, Claro. ¿vale? Entonces, es muy importante, yo siempre recomiendo hacer unas instalaciones en serpiente, ¿vale? Porque la instalación en serpiente te permite controlar y definir mucho mejor los efectos, ¿vale? Vale. Bien, en cuanto a la pregunta que me has hecho sobre tipos de tira de LED digital, no de tira, sino Sí, de lo que sería la tipología de tiras de LED digitales. Bueno, lo podemos catalogar por diferentes formas. Si lo hacemos por morfologías, tenemos tiras flexibles, ¿sí? Que es lo que más se consume. Tenemos paneles, son pletinas, que pueden ser rígidas o flexibles, donde tienen los LEDs. Sería como si juntáramos muchas tiras flexibles una al lado de la otra y fueran todas seguidas, ¿vale? Las tiras flexibles se usan normalmente para fabricar lineales, ¿sí? Para hacer perfiles con su difusor y ponemos la tira de LED como el perímetro de estos hexágonos. Es lo más conveniente. Aunque nosotros estos hexágonos los hemos hecho también con tiras, ¿vale? Pero se podrían hacer con otros productos como los paneles, porque pues digamos que a la hora de hacer la instalación puedes ir más rápido, ¿vale? Vale. ¿Por qué hemos hecho nosotros esta instalación con el mismo producto? Porque cuando combinamos dos tipos de producto, en este caso es un lineal y una caja de luz, queremos siempre usar el mismo tipo de LED para asegurarnos el mismo brillo, la misma intensidad, la misma reacción, la misma frecuencia de refresco que tiene el IC. Entonces, es conveniente intentar no mezclar, ¿vale? Tipologías. Entonces, tenemos las tiras flexibles, tenemos los paneles, tenemos los píxeles, que son los puntitos de LED, ¿vale? Estos se usan mucho en un mercado en el cual nosotros trabajamos también bastante, que es el de la rotulación, el de la comunicación visual, ¿no? Yo puedo tener una letra corpórea donde agujereo y saco puntitos de LED. Y entonces puedo ir viendo cómo van moviéndose los puntitos de la letra y van encendiendo o apagando el texto. Vale, porque una pregunta. Por ejemplo, si tú haces un letrero, sí. en función de cómo tú quieras generar el efecto
en ese letrero, La ¿debes, dirección. debes instalar la tira en posición horizontal o en Sí, posición sí, vertical? sí, es importante, sí, cuando trabajamos con controladores plug and play. Quiero decir, son controladores que yo los llevo, los enchufo y aunque tenga 300 programas grabados, ¿vale? Pero yo no puedo elegir el que quiera, le voy dando, entonces, en función de la dirección de cómo los he instalado, así veré yo el efecto, Vale, ¿vale? Mientras que si utilizo controladores, que luego hablaremos de ello, controladores que tienen, que te permiten grabar lo que tú quieras, ahí es diferente, vale. porque yo cuando hago un mapeo es identificar cada LED y dónde está cada uno de esos LEDs en la composición, en la caja de luz, en el rótulo, en la luminaria. De esta forma, aunque lo haya instalado de otra forma, yo voy a poder conseguir el efecto que quiera. Lo que pasa es que si lo hacemos bien y hacemos una instalación en Serpiente, como recomendaba antes, probablemente ese mapeo sea más fácil. O sea, será más fácil llegar a conseguir el efecto que queremos invirtiendo menos tiempo a la hora de hacer la programación. Vale, al hacer la programación, una vez que ya está la tira instalada, y entonces Sí, toca ver cómo generar los efectos que necesitamos. correcto. Entonces, la tipología de LED digital, como estábamos hablando, tiras flexibles, paneles, píxeles, que es lo que hemos dicho antes, y pastillas de LED o módulos, que normalmente suelen tener 3 LEDs o 6 LEDs, ¿no? Hicimos una instalación muy interesante a través de un cliente en Sevilla, del centro comercial Lagú, de unas letras enormes que tienes las fotografías, podrás enseñar alguna, y esto se hicieron todo con pastillas de LED, que Vale, para rotulación se suelen usar bastante. vale, pues También luego, podemos, luego pondremos un enlace con todas las fotografías que nos has enviado. estupendo. Por cierto, agradecer a la empresa Protopixel que nos ha facilitado muchas de estas fotografías de instalaciones que han hecho con productos nuestros y demás. Es un partner nuestro en iluminación digital y quería agradecer públicamente que nos haya enviado muchas de estas fotos. Perfecto. Bueno, a nivel de clasificación también podemos hablar de tiras estancas y no estancas. O sea, yo puedo trabajar con tiras flexibles o con pastillas, módulos de LED o con paneles IP20 o IP67, en ese aspecto no hay problema. Con respecto a los colores, también podríamos clasificar los LEDs digitales en un LED monocolor. Yo puedo tener un LED digital blanco, puedo tener un LED digital tunable white, o sea, blanco frío, blanco cálido, y poder ir moviendo esa transición de un color, de un blanco frío a un blanco cálido. ¿Vale? Aunque el rey del baile es el LED digital RGB. Ese es el que se usa en el 80% de las instalaciones. Y también tenemos el, que cada vez se usa más, el RGB blanco. ¿Vale? Con el LED digital RGB blanco podemos hacer instalaciones con colores más pasteles y demás, que son muy usados y muy útiles cuando utilizo una instalación de LED digital en sitios elegantes y finos, donde no se trata de hacer un cambio rápido Claro. o colores muy chillones, sino queremos algo más elegante, entonces el LED digital RGB más blanco es más conveniente. Vale. Y finalmente podemos clasificar también los LED digitales en función de su voltaje. Como he dicho antes, el más usado, sobre todo desde el principio, ha sido el LED que trabaja a 5 voltios, así como en tiras flexibles normalmente o en pastillas de LED, en módulos, en paneles, estamos trabajando normalmente con un voltaje de 12 o 24 voltios mayoritariamente. También hay 48, hay 220, pero mayoritariamente son 12 y 24 voltios. En LED digital se ha trabajado casi siempre con 5 voltios. Actualmente ya son muchos los LEDs que incluso control LED a LED podemos estar ya trabajando a 12 voltios, y te diré que en luz negra llevamos no un año, pero casi trabajando en el desarrollo de una tira de LED digital que por hoy no existe todavía y que funcionaría a 220. A Estamos 220 voltios. Estamos trabajando en ello. Sí, nosotros creemos que el futuro en todo es el LED a 220. Es cierto que en el pasado han habido muchos chascos y muchos problemas, Sí. pero hoy en día existen ya tiras a 220 que funcionan de 1000 maravillas. Nosotros estamos trabajando ya desde hace tiempo sin ningún tipo de problema. Son tiras de muchísima calidad. Lo que pasa es que, lógicamente, tienen que llevar los componentes adecuados y el precio pues no es tan barato, ¿no?, como algunas cosas que se ven por ahí. Pero tenemos ya precios asequibles con unas garantías. Y eso queremos llevarlo al LED digital, más que nada por lo que hablaba antes del problema que podemos evitar a la hora de caídas de tensión
Claro. que nos afectan muchísimo en el ruido. En el ruido, que luego explicaremos un poquito más qué es el ruido. Vale, pues eso es muy interesante porque a día de hoy en el mercado y en los últimos años el comentario, ¿no? De la pregunta entre si poner tira de LED a 230 voltios, poner tira de LED a 24, ¿qué se recomienda? Hay una serie de consultas y preguntas entre los instaladores, entre los diseñadores y demás, que es bastante común. Ahí está abierto el debate, ¿no? Entre Yo, si si me utilizar permites, tira de LED a 24 o a 230. si me permites, te puedo dar puesto que somos expertos en tiras de LED, llevamos trabajándolas desde el año 2006, cuando prácticamente nadie sabía ni que existían, te puedo decir que todos tienen razón. Me explico. Existen tiras de LED a 220 muy malas y que fallan mucho, y luego hay tiras de LED hoy en día a 220 que funcionan muy bien, ¿vale? Y te voy a explicar sé que no es la discusión de hoy, pero estoy seguro que será interesante para los oyentes. Para quien nos escuche, seguro que le interesa. Estoy seguro de que sí. Las tiras de LED iniciales que se trabajaban a 220 eran tiras que iban con un recubrimiento de PVC, que es Sí, altamente dañino para el LED, porque el PVC en su estado normal es rígido, no es flexible. Se ponen unos aditivos que hacen que sea flexible. Pero correcto. estos aditivos se van evaporando, los gases VOC que producen y que se van evaporando y que van haciendo que la tira flexible se convierta en algo rígido y que luego acaba amarilleando y acaba quebrando y Correcto. perdiendo la estanqueidad, ¿de acuerdo? Estos VOCs que se van evaporando, que son los aditivos que le van colocando al PVC, afectan al LED, con lo cual el LED, conforme iba trabajando, se iba estropeando y se iba fundiendo. Además, el LED, para poder trabajar a 220, aparte de poner secciones muy grandes, vamos sumando voltajes en serie hasta llegar a 220, necesitan tener un puente rectificador, de esto sabrás tú mucho más que yo seguramente, y el problema es que esto, como no cabía dentro de la tira de LED, se ponía en una cajita externa. Entonces, si todos pensamos en las tiras de LED a 220, no sé, que existían hace 7, 8 años y todavía hoy las baratas siguen funcionando así, tenemos la tira de LED y luego un cable y una cajita, que normalmente es blanca, como Sí. medio paquete de tabaco, ¿no? Que es donde tenemos el puente rectificador. Las tiras de LED de hoy en día, por lo menos las que trabajamos nosotros, son tiras que están totalmente homologadas, certificadas, lo que llevan es una silicona de altísima calidad que aguanta el exterior, que no amarillea, que no quiebra y que se le ha hecho un diseño, que es una patente mundial española, donde el puente rectificador que iba en la cajita externa está dividido en cuatro piezas y integrado en el propio PCB de la tira. Integrado en la PCB, ¿no? Sí, de esta forma yo no tengo que tener una caja externa. Pero ahora voy más allá. Si un LED normalmente trabaja a 3 voltios, dependiendo del color, ¿no? 2,8, 3, 3,1, nosotros lo que hemos hecho ha sido sacar un LED que trabaja unos 9, 10 voltios. De esa manera, la cantidad de LEDs que tenemos que poner en serie son menos y la sección de corte, que normalmente eran cada metro o cada 50 centímetros, podemos tenerla cada 10 centímetros. Te ¿Vale? permite una mayor versatilidad en el proyecto. Correcto. Y por último, un detalle muy, muy, muy importante, que esto no lo hace nadie, y es que, bueno, normalmente si tú quieres que un LED, pues, de 0,5 vatios, ¿no? De potencia, con la correspondiente luminosidad o lumens por vatio, según la eficiencia, pones un LED de 0,5, ¿verdad? Sí. Pues imagínate que tú, para llevar a tu hijo al colegio, que es un trayecto de 20 kilómetros, coges un coche normal, un utilitario, y le pones el motor de un Ferrari, de un Fórmula 1. ¿Cuál es el resultado? Que como no te van a dejar ir por la ciudad a más de 50 por hora, jamás se va a calentar, ¿verdad? Bien, las tiras que hoy en día se hacen, nosotros las que trabajamos son tiras que trabajan a un 16% de su máximo nominal. Trabajamos con unos LEDs que no son de 0,5, son de 0,6 vatios. Y los hacemos trabajar en torno a 0,10. Eso quiere decir que ese LED no se calienta, aunque esté todo encapsulado en resina completamente, perdona, en resina no, en silicona completamente, y aunque esté funcionando las 24 horas del día y aunque no le pongas perfil de aluminio, puede estar No trabajando. calienta porque no va forzado y No se calienta. ¿Vale? Esto normalmente no lo hace nadie. ¿Por qué? Porque lógicamente, es si más tú solo caro. vas a aprovechar 0,10 vatios, pagar un LED de 0,6 te sale la tira más cara, ¿no? Sí. Claro.
pero claro, tienes una tira que la pones y duermes muy, muy tranquilo. Claro. Esto es lo que Ahí donde está la diferencia entre tiras que en el mercado, como tú bien sabes, hay de todos los precios. Hay tiras más económicas, un precio estándar, un precio mayor, etcétera. nosotros, En todas esas características técnicas es donde donde están las diferencias. sí, tú puedes ver una tira de LED buena entre 10 y 12 euros el metro y luego ves tiras a 220 que físicamente se parecen, pero son estas que te digo que son de PVC, con la caja externa y todo esto, que igual las puedes estar acabando comprando a 2 euros el metro, ¿no? Y Correcto. dices, ostras, ¿esto cómo puede ser, no? Bueno, pues Sí. puede ser. Yo tengo una experiencia muy graciosa porque como tengo un cuñado, es decir, ¿sabes? ¿No? El famoso cuñado, pues yo tengo uno Todos tenemos. que tengo un cuñado que efectivamente se compró una vivienda y no le gustó la tira de LED que yo le recomendé y bueno, pues decidió acudir al mercado generalista y bueno, Comprar una más barata. compró una tira de LED y en un verano, porque tenía una zona de piscina, una zona de jardín, pues sí, en un verano la cambió 3 veces. Claro. Además, hay que tener en cuenta una cosa con las tiras a 220, un pequeño comentario muy importante. El 80% de las empresas que trabajan con estas tiras las trabajan estancas, lógicamente, porque son a 220, pero como con una funda extrusionada. ¿Sí? La tira va adentro, ¿sí? Es una funda extrusionada de silicona o de PU, de poliuretano, pero no está relleno por dentro. ¿Vale? Tengo que decir que es altamente recomendable trabajar con una tira 220 que siempre esté completamente rellena por dentro de silicona, porque en las instalaciones a veces la funda se puede pellizcar, dependiendo de cómo lo hayan cerrado la extrusión, se pueden generar pequeñas condensaciones de humedad y esto que te puede generar un problema a 12 a 24 voltios, a Claro. 220 ni te cuento. Entonces existe una concepción general de, bueno, si ya tiene una funda que lo cubre todo, aquí ya no hay problema, no pasa nada. Hombre, cuando trabajamos con tiras a 12 y 24 voltios, vale, pero a 230 no te la juegues. Si quieres estar tranquilo, si quieres hacer una instalación profesional, utiliza siempre una tira a 230 completamente rellena de silicona y entonces te asegurarás una instalación mucho mejor. Además, obtendrás también un grado de IK mayor, ¿no? Entonces es mucho más resistente a posibles golpes, a posibles pisaduras, etcétera. Y luego muy importante cuando se hacen los cortes, ¿no? El recubrirlos correctamente, no dejar ahí Correcto. nada. Nosotros, como sabemos que a la gente no le gusta soldar, y además, cuando tienes una tira que está completamente cubierta de silicona, tienes que retirar toda esa silicona para poder soldar, tenemos unos conectores que se han diseñado especialmente con un molde especial, donde tú pones el conector a la tira y tiene unos tornillitos, los aprietas, atraviesa la silicona, atraviesa el PCB y te hace la conexión. No, y que Luego, a nivel de seguridad, yo creo que sería lo recomendable, porque sí, ponerte a quitar la silicona, sí, soldar, eso es un principio de problema ahí. sí, sí. Además, estos conectores luego llevan unos taponcitos que tapan el tornillo. Previamente ponemos un poquito de silicona y se pone el taponcito para tapar el tornillo, porque claro, ahí hay 230 voltios, ¿no? Claro. Y luego hay un capuchón que nuevamente con silicona adentro vuelve a tapar eso, ¿no? Con lo cual la conexión te queda completamente estanca, pero lo mejor de todo es que esa conexión la haces únicamente apretando dos tornillos, con lo cual es muy rápido y muy sencillo, no Pues sí. necesitas tener un personal especializado. Y recomendable. Muy bien. Bueno, Nuño, nos hemos ido un poco por las ramas. Que a los dos ¿No? nos gusta mucho este tema y lógicamente podríamos estar aquí todo el día hablando. Ahora sí. Entonces, bueno, vamos a continuar. Hemos hablado de los tipos de LED digital. No sé si te has dejado algún tipo de LED por comentar. No, bueno, hemos hablado de la morfología, si son tiras flexibles, si son píxeles, si son módulos, si son... Luego hemos hablado del nivel de estanquidad, hemos hablado de los colores disponibles, pues normalmente RGB más blanco, tunable white, monocolores. También hemos hablado de la tipología de voltajes, 5, 12, 24 voltios. Vale. Básicamente es esto. Hay que tener en cuenta que los LED digitales van supeditados a un IC. Y claro, no hay ICs para todos los tipos de LED, ¿vale? O sea, tienen que ser compatibles. Y es por ello pues, que la cantidad de modelos de disponibilidad de LEDs digitales no es tan grande como los LEDs monocolor
u otros, ¿no? Pero sí que es cierto que hoy en día podemos trabajar prácticamente cualquier tonalidad con LED digital, sin problemas. Vale, perfecto. Pues visto la tipología de LED digital que existen, pasaríamos a ver qué resultados se pueden obtener, qué aplicaciones se pueden realizar con el LED digital. Es decir, bueno, vamos a ver qué aplicaciones podemos aplicar o dónde es más interesante, Conveniente. ¿no? Bien, Conveniente, interesante aplicar esta tecnología. sí. A ver, lo primero que haces cuando coges una tira de LED digital, la primera vez cae en tus manos, como estás acostumbrado a que una tira se encienda y se apague toda la vez y aquí puedes hacer efectos, lo primero que empiezas a hacer es poner el rateo que se va para un lado, para otro y demás. Y la primera impresión es qué chulo y la segunda impresión es, ostras, esto para una discoteca, un pub, a lo mejor sí, ¿no? Pero para un restaurante, por ejemplo, en Hospitalet, hay un Hospitalet de Llobregat, al lado de Barcelona, hay un restaurante, en la Torre Esperia, había un restaurante arriba de todo el edificio con una cúpula toda de cristal transparente y ahí se hizo una instalación con más de 200 luminarias hechas con el perfil de luz negra, todas digitales. El restaurante se llama Omniu y la cena te costaba más de 200 euros. O sea, estamos hablando de... ¿Tienes alguna fotografía que te he enviado? Estamos Luego la hablando pondremos. de un restaurante de alto lujo. Entonces, claro, ahí habían luminarias lineales, digitales, pero claro, el efecto que tú creas, que tú diseñas, ¿eh? Es adecuado a eso, a un restaurante de lujo. El De ambiente que hecho, se genera, ¿no? claro, claro. De hecho, los chefs que habían, que eran unos tíos muy simpáticos, presentaban platos incluso por gamas cromáticas, ¿no? Entonces hacían jugar la iluminación del LED con el color, en función del plato que te ponían, ¿no? Y había espectáculo, pues salía una mujer ahí cantando y demás, y en función del momento de la cena, pues te iba haciendo cambios, que normalmente son cambios como los que tenemos aquí detrás. Suelen ser cambios suaves, lentos, para que se vea un efecto bonito, ¿no? Sí. Esto mismo lo colocaría yo, pues, por ejemplo, pues, en un hotel, Sí, que genere un ambiente agradable, tranquilo. en No, un no quieres restaurante, estar cenando y estar excitado. efectivamente. Luego, el efecto totalmente contrario, te hemos enviado alguna foto, algún vídeo del último Primavera Sound que se montó en Barcelona, y que es, bueno, pues, donde se reúnen muchos conciertos, ¿no? De muchos cantantes y demás. Se hizo el Desperados Club, que es como una estructura de hierro enorme, donde se montaron 200, 300 luminarias, también digitales, de luz negra, y eso, pues estaba ahí el disc jockey que mueve la música y la luz al unísono, ¿no? Y allí empieza a moverse todo para arriba, para abajo, y la gente se vuelve loca, se vuelve loca. Pero claro, es otro efecto totalmente diferente, ¿no? Sí. Luego, en un intermedio podemos tener las fachadas de muchos edificios, donde también se suele usar la iluminación lineal, y ahí, pues, dependiendo del tipo de edificio y de la construcción y demás, pues también se puede trabajar una iluminación dinámica más rápida, más lenta. Stands de ferias es muy habitual. Te hemos enviado también alguna fotografía de algún stand, por ejemplo, de HP, recepciones de empresas en Amazon, sitios de creatividad. Te hemos enviado también alguna foto de Factory Berlín, que pone Creative Code y es un lugar donde van muchos diseñadores y creadores a inspirarse, se hacen cursos y bueno, pues ahí colocas un ambiente, ¿no? Un poquito, Sí, un poquito diferente. un poco así, ¿no? Que genera unas sensaciones que te ayudan, ¿no? A desarrollar cosas nuevas, ¿no? Exactamente. Letras corpóreas, por supuesto, para rotulación y demás en comercios, como las del Centro Lagú. En definitiva, te puedo decir que las aplicaciones del LED digital hoy en día es prácticamente en cualquier sitio. Lógicamente, el LED digital es un LED cuya función principal no es la de iluminar, ¿vale? O sea, no es un producto cuyo objetivo sea iluminar. Correcto. Proyecta luz, pero no es el de una luminaria. Es el Es de generar ambientes, ambientes, sensaciones, efectos. correcto. Exacto. Ambientes y sensaciones, como tú muy bien has dicho. Eso es lo que genera. Y en función de una discoteca, de que sea una discoteca o sea un restaurante de lujo, el ambiente que queremos generar es diferente, pero el producto Es el puede ser mismo. exactamente el mismo. Claro. Y aquí interviene mucho la gracia y la mano
de la persona que vaya a generar el contenido. El contenido que es lo que yo voy a programar. Exactamente. Ujú. Eso es. Que al hilo de lo que acabas de comentar, sería la siguiente pregunta, que es para mí muy importante, que es cómo se realiza el control del LED digital y cuáles son los tipos de controladores y software para su control. Sí, el LED digital, el mayor freno que tiene y que ha tenido a muchísima gente que trabaja pues, con eso, con pastillas de LED, con tiras de LED convencionales y no se han metido en el LED digital es el miedo al control. ¿Cómo puedo yo hacer esto? Bueno, mi recomendación es, si queremos cosas muy sencillas y muy simples, utilizar controladores plug and play, que ahora hablaremos de ellos. Y si no, si quiero hacer efectos realmente espectaculares, bonitos como este de detrás o cosas personalizadas, tienes dos opciones. Uno, aprender. O dos, basarte y apoyarte en empresas que se dedican a hacer esto. Y no pasa nada, no todos podemos saber de todo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, bueno, como hemos hablado antes un poco fuera de micrófono, hacemos también mini cursillos para clientes que además son gratuitos. Quien tenga interés puede venir a hacerlos. Y si no, pues hay múltiples plataformas y por internet hoy en día se puede buscar casi de todo, ¿no? Empezaremos por los controladores plug and play, ¿vale? Son controladores sencillos, muy económicos, donde tú conectas la instalación que hayas hecho, una tira flexible, lo que sea, y hay, pues, yo qué sé, 200, 300 programas, donde primero va el LED para allá, luego vuelve, luego se encienden todos, ahora hace yo qué sé, hacen diferentes efectos, ¿no? Y tú le vas dando y vas eligiendo el efecto que quieres, incluso puedes llegar a regular a veces la intensidad de luz de ese efecto o la velocidad del cambio, ¿vale? Ventajas, que para hacer algo que se mueva y que llame un poquito la atención, porque al final el LED digital, la ventaja que tiene con respecto a las tiras normales es que al haber ese movimiento llama más la atención. Correcto. Para eso es suficiente, ¿vale? Inconvenientes, que cuando yo quiero algo espectacular o quiero algo con una personalidad propia, pues no me vale eso, ¿no? Si yo quiero una luminaria digital grande donde de repente aparezca un corazón rojo y empieza a hacer pum, 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 como si estuviera vivo, y luego que se vaya, y luego que aparezca cualquier otra cosa, para eso voy a tener que programar, ¿vale? Entonces, tenemos los controladores plug and play, sencillos, económicos, no tienen mucha miga, pero eso sí, no puedo elegir exactamente, sino que me tengo que mover entre los efectos que ya están grabados. Y luego están los controladores programables a medida. Son controladores que normalmente llevan una tarjetita SD. En esa tarjetita yo he grabado mediante un software, he grabado los efectos que quiero que se reproduzcan, luego lo meto en el controlador y el controlador reproduce dichos efectos, ¿vale? Vale. Una pregunta. Sí. Con los controladores Plug and Play lo que te permite es seleccionar escenas ya Sí. estándar y me imagino que te permitirá seleccionar la gama de colores que tú quieres que vaya modificándose y la intensidad, si quieres que sea más... Normalmente la gama de colores va asociada al efecto. Por ejemplo, si decimos un efecto rateo, ese programador tendrá el rateo en rojo, el rateo en verde, el rateo en azul, el rateo Vale, multicolor, el rateo en fucsia, ¿vale? vale, en cálidos, en Normalmente no te fríos, ¿no? permite Vale, elegir el color, sí el efecto. Y lo que sí que te suelen permitir, depende del controlador de Plug and Play, porque hay muchos en el mercado, yo te estoy hablando con los que trabajo habitualmente, ¿eh? Lo sí, que sí que te suelen permitir es que ese rateo sea más rápido o sea más lento, que es un poquito lo que hablábamos antes. Si yo estoy en una discoteca, en un pub, en un concierto, pondré algo rápido, ¿no? Bueno, en un pub no, en un pub lo pondré más lento. Y si estoy en un restaurante tal, pondré algo mucho más suave, ¿no? vale. Yo tengo clientes que nos han comprado luminarias, cajas de luz, como estos hexágonos, ¿no? En forma cuadrada, rectangular, que han colocado el textil blanco, un efecto así suave, tipo predefinido, y con eso han quedado de las mil maravillas y no se han Correcto. tenido que complicar en hacer cosas especiales, ¿no? Luego hay un término medio. Hay un término medio porque hay empresas, nosotros por ejemplo tenemos como 24 o 25 efectos diferentes ya pregrabados, especiales, ¿vale? Que no existen en los programadores convencionales, especiales. Entonces el cliente puede comprar uno, dos o tres y ya te viene pregrabado y claro, el coste es mucho más barato que si tuvieras que programar algo completamente a medida. O sea que también está ese término medio. Vale, Uh -huh. perfecto. Bueno, entonces, si sigo con
¿Sigo con los controladores Sí, programables? con los Sí, controladores programables, eso es es. que es lo que tiene más miga, porque el otro ya te digo, es llegar y enchufar. Lo único que tenemos que tener en cuenta es cómo hacemos la instalación con los plug and play, porque el primer LED, o sea, el inicio de la instalación, por ahí va a empezar el efecto, ¿sí? Claro. Por ejemplo, para una tienda comercial muy famosa, estamos haciendo ahora unos rectángulos que van a ir en la pared, como si fuera una puerta, ¿vale? Y en este caso vamos a utilizar un controlador plug and play. Pero claro, no es lo mismo que yo la conexión la haga desde el vértice de abajo, entonces el efecto irá subiendo al lateral, bajo y cerrará, ¿no? Que si la conexión la hago arriba, porque entonces el efecto empezará por arriba y luego volverá a bajar y luego a subir. No sé si me Sí, explico. sí, no, te Hay entendí. que tener en cuenta, cuando trabajo con un plug and play, hay que tener en cuenta cómo hago la instalación y dónde empiezo a alimentar esa instalación, porque por ahí empezará el efecto. Mientras que con los programables no, porque yo lo primero que tengo que hacer es un mapeo. Un mapeo es, imaginaros que yo tengo una instalación con estos hexágonos de aquí. Yo tengo que dibujar, por decirlo de alguna manera, las tiras de LED, que ya te vienen predibujadas, las estándares, identificar cada uno de los LEDs. Y cada uno de los LEDs tiene un número. Porque como yo puedo controlar de forma independiente cada uno de los LEDs, cada uno tiene un número. Entonces, eso se le llama mapeo, identificar todos los LEDs de la instalación. Y luego, mediante la programación, le digo a cada LED en cada momento en qué color se tiene que encender, cuándo tiene que estar apagado y con qué intensidad. Si tuviéramos que ir LED a LED, sería una locura, nos volveríamos locos. No se podría hacer, no sería viable. No sería viable. Nosotros, puedes trabajar con diferentes programas, ahora os hablaré también de los programas, pero bueno, nosotros concretamente trabajamos con el que nos parece más sencillo, más intuitivo, que es el Create de la firma barcelonesa Protopixel, ¿vale? Entonces, aquí lo que hacemos es que cogemos una imagen, un vídeo, que me puedo haber descargado hace 2 minutos de internet, y yo tengo el mapeo, donde se ven todos los hexágonos, con todos sus LEDs y todos sus puntos. Cojo la imagen del vídeo y la sobrepongo. Trabaja un poco como el Photoshop, existen las capas, ¿sí? Vale. Entonces, cuando lo sobrepongo, si yo he puesto un color rojo del vídeo encima de un LED, pues ese LED al reproducir, reproducirá el rojo. Si lo voy moviendo, iré moviendo los efectos. Entonces, es una manera francamente muy sencilla. Yo podría estar ahora mismo grabándote a ti y reproduciendo ahí detrás, reproduciéndote a ti, según te muevas, según te, ¿vale? Con lo que tú tengas detrás. Lo que pasa es que, lógicamente, la resolución que yo vea de ese vídeo dependerá del número de LEDs que tenga y lo juntos que estén, ¿no? Exactamente. No dejan de ser píxeles. Entonces, lo que tengo que saber es que existen muchos programas, muchos software de edición, ¿no? Como he dicho, nosotros trabajamos y es el que preferimos y recomendamos, el Create de Protopixel, pero hay otros tipo LEDedit, Matrix, hay muchos en el mercado, ¿no? Esto va a gusto del consumidor, ¿no? Nosotros empezamos con este porque cuando empezamos no sabíamos, ¿vale? Entonces estuvimos mirando y buscando y nos pareció, para gente que no sabe, nos pareció el más ideal, ¿vale? Además es interesante pues porque tú puedes, este software lo puedes contratar por meses, no tienes que hacer una gran inversión, compras un mes y durante ese mes puedes hacer todos los efectos que quieras, te los grabas en una tarjeta y ya los tienes. Y el mes siguiente ya no tienes que pagar, ¿no? Si no quieres, ¿no? Entonces, es un sistema interesante. Pero hay muchos tipos de programas, incluso hay algunos gratuitos que normalmente suelen ser más complejos. Más no. Sí, o muy simples, que no te permiten hacer muchas cosas, Exactamente. o son muy costosos a la hora de trabajarlos, ¿no? Porque al ser gratuito, pues no se preocupan por ejemplo, el que nosotros usamos, están haciendo actualizaciones continuamente, ¿no? Continuamente van saliendo LEDs nuevos, bueno, más que LEDs nuevos, los ICEs, ¿no? Y claro, todo tiene que ser compatible, si no es compatible, luego no te funciona bien. Entonces, bueno, nuestra recomendación es trabajar con un programa profesional, porque además detrás de ese programa profesional tienes a gente profesional que cuando tienes un problema te pueden ayudar, ¿no? En nuestro caso es una empresa española y tienes también esa ventaja doble de que tienes a alguien que te habla en español si tienes un problema, porque tú a lo mejor hablas inglés, pero el chico que está haciendo la instalación no, ¿vale? Claro. Y necesitas que le den una instrucción en ese mismo momento, ¿no? Totalmente. Y bueno, el tipo de programación, insisto, hay muchos, hay muchas casas y cada una pues tiene sus ventajas e inconvenientes, ¿no?
pero básicamente todas funcionan de la misma manera. Tú tienes que hacer un diseño, tienes que hacer un mapeo de la instalación, que es identificar todos los LEDs que hay en la instalación, y luego aplicarle un vídeo con un efecto para que se reproduzca. Esto está explicado de una manera muy sencilla. Estoy intentando, todo lo que digo en esta Simplificar la entrevista, explicación, que somos conscientes de seguramente que... habrá gente muy purista que dirá, hombre, esto no es así exactamente. Intentamos simplificar para que la gente también, lógicamente, lo pueda asimilar, ¿no? De una manera sencilla. Correcto. Hay que adaptarse a todos los públicos. Lógicamente, esto tiene mucho más, ¿no? Hay expertos que se dedican únicamente a programar este tipo de Claro. proyectos. Entonces, lógicamente, esto es una tarea muy profunda, pero lógicamente para que todo el mundo lo pueda entender, que es el objetivo de estas tertulias, yo creo que lo has dicho muy, muy bien. Y yo creo que el profesional de esto, que seguramente yo no le podré enseñar nada, sino que él me tendrá que enseñar a mí, Correcto. se va a poner a ver esta entrevista, porque sabrá mucho más que yo. Exactamente. Entonces, partimos de que nos dirigimos a gente que todavía no se ha atrevido a usar el LED digital o que alguna vez lo intentó y tuvo problemas, y bueno, es para que le pique un poco el gusanillo y diga, ostras, pues mira, voy a volver a probar porque a lo mejor esto no lo había tenido en cuenta y ahora las cosas están más fáciles, ¿no? Exactamente. Tengo un cliente en un hotel que le voy a proponer poner esto en la zona del desayuno, por aquí, por allí. Pues ese tipo de Además, aplicación. son instalaciones muy agradecidas, ¿eh? Porque como todo el mundo está acostumbrado a que el LED no se vaya moviendo LED por LED, sino que se encienda todo, se apague todo, cuando haces algo así rompes un poquito la rutina y las instalaciones quedan muy agradecidas. Los clientes suelen quedar siempre muy satisfechos. Si haces la instalación bien, lógicamente, si no, pues como todo en la vida, si no trabajas bien, Exactamente. el resultado no es bueno. Lo cual, Eso, eso se da por sabido, que el que ya lo hace mal del principio, mal final tiene. efectivamente, Vale, Nuño, pues iríamos ya a la última pregunta, que precisamente va al hilo de lo último que hemos comentado. ¿Cuáles son los problemas que nos podemos encontrar en la instalación de un LED digital? Y luego, con tu experiencia, ¿qué trucos recomiendas para evitarlos o solucionarlos? vale, bien, ahora le pediría si hay algún competidor mío conectado que por favor desconecte el volumen, ¿eh? Para no hacerle... No, es una broma. El tema de los problemas. Problemas pueden surgir de muchas formas, ¿no? El LED digital, el principal problema que suele tener es lo que denominamos el ruido, ¿eh? Es como una interferencia donde la señal hace crac, 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 ¿vale? Ese es el principal problema, ¿vale? Y este ruido suele existir, que son como microcortes, ¿no? Suele existir principalmente por dos motivos. Uno, porque hay una caída de tensión, o dos, porque en el GND, la conexión del GND, del negativo, no está a cero y está pasando un poco de voltaje, ¿vale? El IC, como he dicho antes, trabaja a 5 voltios, ¿sí? Sí, Está trabajando a 5 voltios, o a cero cuando no está trabajando. Si tenemos en cuenta que el rango es de 0 a 5 voltios, entre 1,5 y 3 voltios, este IC te puede provocar ruidos, ¿vale? vale. ¿Qué pasa? Que si yo tengo una instalación que normalmente me llegan 5 voltios, pero tengo una caída de tensión muy grande y se me queda en 3 voltios, por la caída de tensión, entro en esta zona de ruido, ¿vale? Y entonces tendré los parpadeos, ¿vale? Por ese motivo es muy importante evitar las caídas de tensión. Con respecto a lo del GND, es algo que se soluciona fácilmente, ¿no? Y es que el GND, que es el negativo, ¿vale? Puenteando los negativos de las fuentes al inicio de la tira, si tenemos varias fuentes y unimos todos los negativos, conseguimos mantener ese polo negativo con un valor de 0 voltios, que no nos entre por ahí nada. Y asegurarnos, explicado de una manera rápida y sencilla, Sí. de que no nos llegue un residual, un remanente de voltaje, que es lo que nos acabaría generando dicho ruido, ¿vale? Para mí esta es la principal cosa a tener en cuenta. Tenemos que tener estabilizado el negativo y evitar las caídas de tensión. Vale. El polo positivo es recomendable conectarlo en la tira de LED. Como hemos dicho, tenemos un positivo, un negativo y los datos.
El positivo, conectarlo únicamente a la fuente y no a los controladores, ¿vale? De esta manera también nos aseguraremos el evitar ruidos. Más truquitos así, como he dicho, puentear los negativos, el positivo llevarlo siempre directamente a la fuente de alimentación, no pasar a través del positivo que pueda tener un controlador. Muy importante, del controlador a la tira, ¿Sí? eh, que no exceda de 3 metros. Del Y no, controlador a la tira de LED, al inicio de la sí, tira. sí. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener una caída de tensión. Y entonces volvemos a lo de antes, ¿no? Al final, siempre los problemas suelen ser los mismos. Yo recomiendo siempre poner un cable como mínimo de 0,75 de sección y de ahí para arriba, Sí, ¿vale? Cuanta más sección tenga, como ya sabemos, ¿no? mejor. El En resto de este tiras caso. de LED, pues tendremos menor caída de tensión. Entonces, lógicamente, será más interesante. Y para la diferencia de coste que hay entre uno de 0,75 y uno de 1,5, mejor poner uno de una sección superior. Evidentemente, evidentemente. ¿Vale? A veces la gente te dice, ostras, pero es que tengo un cable de 2 milímetros de sección que cuando lo tengo que soldar en la tira, ostras, no me cabe, no me cabe. Entonces, lo lógico es que 5 o 10 centímetros antes de la tira hacemos una reducción y al final acabo en la tira con un cable finito que pueda soldar, porque en 5 o en 10 centímetros la caída de tensión va a ser inexistente, ¿no? Pero los 3 metros que he separado hasta el controlador, ahí sí que los voy a poder controlar. O sea, vamos a poder reducir, quiero decir, la caída de tensión. Otro tema a tener en cuenta, aparte de los 3 metros, del cable, de puentear los negativos y demás, es utilizar el menor número de fuentes posible y, lógicamente, ponerlas lo más cerca del LED y poner una sección de cable adecuada, ¿vale? Todo esto, al fin y al cabo, son cosas comunes con instalaciones de LED convencionales. Lo que pasa es que, como he dicho al principio, el LED digital es más delicado que el LED convencional y, por consiguiente, lo que en una tira de LED convencional pues a lo mejor no me afectaría demasiado, en una digital puede ser que acabe teniendo problemas y grandes. Por eso es muy importante este tema, ¿no? Y luego, otro tema es que puede ser que en una instalación, por ejemplo, estos hexágonos, va un cable, donde acaba el primer hexágono, va un cable al segundo, ¿no? Pues imagínate que estos hexágonos están muy separados, más de 2 metros. Tendría problemas. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, acordarás que no utiliza amplificador de señal las instalaciones. ¿Qué pasa? Que esa señal la amplifica el propio LED. El LED anterior amplifica la Hace un señal para el amplificador. siguiente. Si separamos más de 2 metros, pues imagínate que pongo una tira de LED de 5 metros Sí. y voy a alimentar, o sea, 2 metros de cable en medio y luego otra tira de LED de 5 metros. Por Exactamente. ahí puedo perder la señal, ¿vale? Ahí pierde la señal por la distancia. Claro. Correcto. ¿Cuál es nuestro truco? Nuestro truco es poner un LED en medio. Solo uno, un píxel, ¿vale? O sea, tendría una tira de 60 LEDs, luego pongo un cable de 1 metro, pongo un píxel, uno, como hay tiras que te permiten cortar LED a LED, pongo uno y de ese uno otro metro hasta la siguiente. De esa manera, lo que hago es que ese LED me hace la función de amplificador. Amplificador de señal. Oye, pues mira. ¿Vale? Eso Normalmente es ese LED interesante, queda, es curioso. sí, normalmente ese LED queda oculto en la instalación, no se Claro, ve. no se ve, claro. Entonces, a la hora de programar, cuidadito, porque claro, tienes que tener en cuenta ese LED. Tienes que tener que ahí pusiste un LED. Claro, tienes que tenerlo en cuenta porque si no estarías haciendo una programación en falsa y el efecto se te desvirtuaría, porque Exacto. hay un LED que no has contado con él y que te está consumiendo esa dirección, ¿no? de programación. Entonces, bueno, este tema es también una buena solución. Cuando tenemos caídas de tensión importante, cuando tenemos faltas de señal, pues la caída de tensión, realimentación con fuentes de alimentación y la pérdida de señal, utilizar cables de calidad, cables con secciones adecuadas y utilizar también este truquito del LED entre medio de instalaciones que estén separadas para poder conseguir que la señal llegue con fuerza a la siguiente. Perfecto. Y una pregunta, Nuño, porque esta pregunta es muy recurrente, muy habitual entre los instaladores, las personas que se dedican a proponer este tipo de proyectos.
¿qué garantía se suele ofrecer en un proyecto de LED digital? Yo personalmente no doy más de 2 años. Nosotros tenemos garantías, pues dependiendo de productos, ¿no? Perfiles y eso vamos hasta 10. Y en tiras de LED, en las mejores, damos hasta 7 y 8 años de garantía. Pero en una instalación de LED digital yo no daría más de 2 años porque a pesar de que, bueno, pues estamos aquí para hablar de LED digital y queremos que la gente le pierda el miedo y demás, y es cierto, hay que entender que es un producto más reciente y es un producto al cual le pueden afectar algunas otras cosas. Por ejemplo, una línea de alta tensión que pase cerca te puede acabar generando también algún ruido en la instalación, que a lo mejor no la tienes hoy, pero te la instalan, yo qué sé, tiempo después, ¿no? de Claro. la instalación. Entonces, como norma general, yo pienso que no se debería nunca ofrecer menos de 2 años de garantía en ningún producto, en ninguna instalación, pero yo dar 5 años de garantía, 7, 8, 10 años de garantía, para mí con el LED digital no tiene mucho sentido, a no ser que contemples algunas labores que pueda existir, solo si hace falta de mantenimiento o de revisión con el paso del tiempo, ¿no? O de reprogramación, quizás. Claro, lógicamente eso se tiene que añadir en el coste, ¿no? Otra cosa es la programación, que tú quieras cambiar, pero eso ya no es un problema de garantía. La garantía se entiende para cuando falla algo, no cuando un cliente quiere cambiar, ¿sí? Son dos temas diferentes. Yo ahora tengo este efecto y ahora, si queréis, os puedo mostrar otros efectos en una misma instalación y si mañana me canso y quiero un efecto nuevo, puedo contratar un efecto nuevo. Pero esto no sería una cuestión de garantía, sería una cuestión de que quiero generar contenido nuevo, ¿vale? Diferente es que me empiece a fallar un LED, ¿no? Lógicamente, eso sí que sería tema de garantías. Yo creo que 2 años es lo más equilibrado y lo más adecuado para este tipo de tecnología. Perfecto, Nuño. Pues con esta pregunta hemos terminado la tertulia de hoy. Yo creo que ha sido una tertulia muy interesante. Es un tema que va a dar mucho de qué hablar en el futuro porque creo que cada vez se está perdiendo más el miedo a hacer instalaciones de este tipo y cada vez más van a haber nuevas aplicaciones y la tecnología va a seguir avanzando. Como tú dices, a día de hoy quizás se puede ofrecer 2 años de garantía, pero fácilmente en los próximos años se pueda aumentar, tengamos tecnología más robusta. Y bueno, yo creo que ha sido una tertulia muy interesante. Darte las gracias por tu transparencia, por aportar todo tu conocimiento al público y nada, darte las gracias, Nuño. Gracias a ti y si te parece, pues me gustaría enseñaros algunas cosas, algunos ejemplos más diferentes de efectos para inspirar un poco a la gente. ¿Te parece bien? Me parece bien y ya con eso concluimos. Venga, perfecto, gracias. Bueno, aquí lo que tenemos es una instalación con una tablet y podemos ir seleccionando diferentes efectos. Este es un efecto que denominamos fuego. Quizás a través de la videoconferencia no se pueda apreciar lo realmente bonito que es. Combinamos efectos siempre en la iluminación perimetral con lo que sería la caja de luz. A este le denominamos círculos y bueno, pues como podéis ver hace unos efectos a nivel circular. Este es uno de mis favoritos. Es un efecto parecido al agua, ¿sí? Viene a simular un efecto de agua. Trabajando los azules de otra manera, tenemos aquí una especie de nebulosa. Cualquiera de ellos se podría cambiar a cualquier color si quisiéramos. Aquí tenemos un efecto parecido a lo que sería la caída de nieve, de copos de nieve. Y bueno, aquí otros efectos con una especie de onda verde. Y como hemos dicho, podemos ir cambiando este tipo de efectos, tanto de colores como de velocidades, como de formas, ¿no? Esto sería una especie de plasma, como el que hemos tenido todo el rato en la reunión, pero con colores amarillos verdosos. También es uno de mis favoritos, tengo que decir, como algo que tienes ahí de fondo, sin que tenga demasiado protagonismo, queda elegante. Sí. Y vamos a acabar con este, que ese es el que pondría yo más en una discoteca o en un espectáculo, con un poquito más de movimiento. Y bueno, básicamente estos serían los
los efectos, bueno, estándares Una que... muestra, ¿no? De ejemplos. ¿Perdona, dices? Sí, digo una muestra de ejemplos Sí, de sí, una ejemplos que muestra. se pueden conseguir, de efectos. Hay que tener en cuenta una cosa, en una instalación, para que una instalación de LED digital tenga éxito, tan importante es utilizar productos de calidad y hacer una instalación correcta, como la mente creativa de la persona que vaya a generar el contenido. ¿Eh? Entonces, yo puedo tener una muy buena instalación y un muy buen producto y que el resultado sea regular, o puedo trabajar con unos productos normales, que no sean nada del otro mundo, pero conseguir resultados espectaculares si la persona que va a hacer la programación es capaz de identificar el mensaje que el cliente quiere dar y saberlo transformar en un contenido que se reproduzca en las luminarias. Claro, y luego influye mucho el tipo de local donde se vaya a aplicar esta tecnología o fachada, etcétera, para tú decidir, oye, pues interesa más este efecto, vamos a intentar generar este efecto por aquí o por allí, ¿no? Lógicamente, en la reunión hemos tenido un fondo de un plasma tranquilito, porque si hubiéramos tenido este que tenemos ahora detrás, hubiéramos acabado todos con un ataque epiléptico, ¿no? Exacto. Pero en una sala de baile, de conciertos, probablemente lo que más interesa sea esto, ¿no? Correcto. Sí, sí, no, yo lo veo muy interesante y creo que cada vez más van a ir apareciendo proyectos de este tipo. Muy bien. Bueno, Nuño, pues nos despedimos aquí. Muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo. Y Gracias. bueno, nos vemos pronto, nos vemos próximamente. Cuando queráis, estáis todos invitados a visitar nuestro showroom con LED digital. Quien quiera aprender más sobre el tema del LED digital, también hacemos cursillos personalizados para quien tenga más interés y encantados de poder colaborar con plataformas como la vuestra que ofrece conocimiento a todo el mundo mm, muy interesante y muy necesario. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta Saludos. luego. Chao.